Bueno, Bueno, podemos ir largando, comentarles que realmente en la previa habíamos hecho bromas y nos habíamos desafiado un poco con llegar acá algo entonados. Lo cierto es que almorzamos temprano, estamos dramáticamente sobrios, pero vamos a tratar de que esto igual sea divertido sin entrar o sin caer en el ridículo. Eh, por lo pronto hoy has tenido un día muy intenso, taller, dibujaste como un condenado allá. Contanos qué tal anduvo el taller. el taller fue tempranito, estuvo bueno, vino bastante gente. Hubo como una duda si dibujar o no dibujar. Es más, yo pregunté al principio y todos querían dibujar y volví a preguntar a los 30 minutos quieren dibujar y ya nadie Los levantó habías la mano. desalentado Sí, y totalmente. sentí eso, sentí que no era un curso muy motivador, porque a la media hora ya la gente ya no quería dibujar más y fue más una charla, fue como más... Me parece que se aprovechó más por el hecho de que eran 2 horas y la onda era como hablar, por ahí si se ponían a dibujar Y mucho no se iba a poder hacer. bajaste concepto. Sí, hablé mucho de mi trabajo y también la fuimos llevando en base a lo que preguntaba la gente, como que se improvisó bastante, en base a las necesidades y las dudas que tenía la gente. Bien, acá estamos viendo en la pantalla cosas de Ángela, cosas del esqueleto. ¿Qué más estamos viendo? Ahora está la carpeta Ángela, así que vamos a ver todo Ángela, pero podemos poner Y otra carpeta, antes y después. antes y después, sí, 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 todo era, el final, van a ver el final de Ángela, así, spoileado. Fantástico. Estás laburando en este momento en el esqueleto, que Sí, sale todos los meses en La Fierro. sí, sí. Y a esta altura del partido, hace rato ya que sos uno de los, de parte, casi estás fijo, ¿no? Del staff. De la revista. De una revista que no tiene staff fijo, vos estás casi siempre. ¿Cómo es eso? Yo, todos los proyectos que genero desde hace unos años, mi primera opción, digamos, para empezar a publicarlos es Fierro siempre. Me gusta, me siento cómodo, me dan libertad total. Es muy raro que se metan en el contenido de la historia, pero tengo que tener paciencia porque la Fierro, aunque parezca mentira, como sigue siendo con la única revista que está en los kioscos acá que publica así material y que paga. Sobre todo que paga. Sobre todo que paga, siempre hay gente presentando cosas, tiene muchos ese famoso staff que hablabas recién es bastante amplio, porque tiene muchos colaboradores que se van turnando con series, y la revista cada vez a veces queda chica, donde tenés que esperar que termine una serie para que te empiecen a publicar, y bueno, a veces te dicen empezás en 2 meses, de pronto te dicen no, 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 perdóname, ahí nos olvidamos de que había un capítulo más, pero hasta ahora todos mis últimos trabajos siempre salen ahí y después, bueno, se compilan por Omnipress en forma de libro desde hace unos buenos años. Pero ya tenés ese formato en la cabeza, X cantidad Sí, de páginas para Fierro y ahí calculás como un mini arco argumental o como algo que cierra sobre sí mismo. exacto, sí, sí, sí. Tengo todo ese circuito armado, digamos, pero en Fierro, después de ahí a Omnipress y después al resto del mundo, no, a la editorial que me dé bola. Y a Bueno, pero veces... has publicado en el resto del eh, mundo, Brasil, eh. Italia, recordame dónde más. Brasil bastante bien, o sea, es uno, digamos, todos mis trabajos los saca Sarabatano, entonces como que ahí sale todo. Y después en Europa está más difícil, o sea, tengo cosas en España, cosas en Italia, pero bueno, por ejemplo, el Ángela 1 salió por EDT, Editores de TVOs, que era ex Glenat, y salió el Ángela 1, hermosa la edición, buenísimo, pero el editorial quebró y ahora y el 2 no sé a quién metérselo, porque es tipo, es muy difícil vender un tomo 2, entonces ahí estoy como en un problema. Ahí hubo una idea de hacer como un integral, como sacar los dos juntos, pero viste, están medio recelosos los españoles, todavía no. Y están jodidos. Y están sí, sí. ¿En Italia? ¿Qué onda? En Italia está Nocturno y algo muy raro que se pagó por la edición de Legión, se firmó un contrato y nunca salió el libro. O sea, yo cobré todo, pero bueno, cada tanto le escribía, che, ¿querés que te mande los archivos? No, todavía no, me decía. Rarísimo. Me parece que la editorial también quebró, ¿Y porque yo de esto hace cuántos voy años? destruyendo editoriales por el mundo. Me parece que también y... Así nadie te va a querer publicar, Sí, sí, chabón. sí. Es que no hay editores acá. ¿O sí? Bueno, Bueno, Sprecher capaz está ahí que alguno es edita. un futuro editor. Claro.
No creas, en Brasil se ha hecho millonario. Mirá, ahora está entrando en crisis Brasil, me estoy acordando. No, me parece que no. No me van a invitar más. No, todo bien. Bien, y en Fierro, ahora estás con el esqueleto, que es esto mismo que estamos viendo en pantalla. Sí, sí. Contanos en principio para quienes no tienen la costumbre de ir al kiosco, de qué va Dale. esto. Bueno, El esqueleto es una historia posapocalíptica ambientada en Buenos Aires por ahora, donde un virus contamina el ganado y todos los carnívoros, o sea, la mayor parte de la población mundial, se contamina, se contagia con este virus. Los más niños o más jóvenes mueren, los más ancianos también, y los que sobreviven evolucionan y mutan en una nueva raza humana que se llaman Homo carnivores o algo así, y son caníbales que comen gente, comen a otros humanos. ¿Zombies? Es lo más parecido a zombie que me salió, pero no son zombies, no están muertos, y los únicos sobrevivientes de este apocalipsis son los vegetarianos, ¿no? Los últimos Homo sapiens, y se crea una guerra entre los carnívoros y los herbívoros, ¿no? Como el famoso ecosistema en la jungla, pero bueno, esta es una jungla de cemento, digamos. Porque es muy urbana la historia, ¿no? Tiene como una estética muy muchos elementos de horror, motosierras. Lo de las motosierras viene de dónde? Y viene del cine de horror. Andabas viendo Evil Dead. Sí, tal cual. De hecho, los personajes de esta historia están muy inspirados en una historieta que yo hacía de adolescente, que se llamaba Carnívoro. Y el esqueleto prácticamente es igual. O sea, la estética más que nada. La historia evolucionó mucho. Y mi adolescencia fue muy relacionada con el cine de terror de género, así, y Evil Dead, ese tipo de películas. Yo creo que me influenciaron muchísimo. ¿Cuántos vieron de acá Evil Dead? ¿1? La 2, nueva, 3, ¿vieron? 4, 5, 6. Bueno, no estamos mal. Véanla, está muy buena. Hay esqueletos, hay amputados con motosierras. Nada, es maravillosa. ¿Que en tristeza también las vacas causan todo? La puta que lo parió. Sí, se entiende que se expande un virus, en teoría a través de las vacas, pero en realidad en tristeza los personajes tampoco están muy seguros. Lo que sí están seguros es que sobreviven los bichos como los gatos, los perros, y a veces se los comen. No, en mi historia igual se habla del ganado, pero en realidad supuestamente no puedes comer ningún animal. Como es un virus que está en todos los animales, incluso los peces. La única manera de sobrevivir es comiendo vegetales, verduras, y esas cosas. No. Pero vos sos vegetariano. Pero después no quiero adelantar más, por eso se va a hablar. Pero vos sos vegetariano, vegano o algo así. No, yo no voy a sobrevivir al apocalipsis, seguramente. Bueno, todavía estoy a tiempo. ¿Y por qué se te dio esta vuelta de tuerca? Porque lo del veganismo, el vegetarianismo está en boga. Sí. Sí, mucha gente desde que empecé con esta historia me está preguntando en las entrevistas si soy vegetariano, eso. Incluso gente por ahí más relacionada con el vegetarianismo así ha visto como una especie de bajada de línea. pero no, yo tengo mucho respeto por el vegetarianismo. Me interesó en un momento, pero la verdad que todavía no puedo seguir los preceptos. Me cuesta. Muy bueno ese paralelismo, tal cual. Sí. Acá les voy a mostrar una secuencia donde vemos cómo se alimentan los carnívoros, al estilo National Geographic, así les voy a mostrar. Aquí vemos. A ver, fíjense, el problema es que esta gente no tiene más dientes, pierden todos los dientes. Ahí tiene la onda Lugano, me parece que decís vos. Los carnívoros. Y fíjense que tienen que cortar como ven ahí arriba, el carnívoro tienen que cortar en pedazos para ver cómo comen. Y esta secuencia es como muy importante porque es como, fíjense, se tragan las partes enteras, no pueden masticar, como si fuera una víbora pitón, se expanden, se dilatan, tragan, y fíjense cómo queda. Interesante, ¿no? La última viñeta, ¿ven?
quedan ahí como una semana haciendo la digestión, como Pipones. ¿Cómo? Pipones. Exacto, pipones, sí. Ahí son muy vulnerables, porque ahí, la verdad, vos, no sé, hoy justo lo hablábamos en la charla, una víbora pitón, me imagino que en la digestión debe ser como muy... Bicho medio pavo. Yo por creo las que dudas no me la acerco. sí, no creo que le quede mucho como para... Pero bueno, habría que ver. De eso se trata un poco estos carnívoros, ¿no? Che, en Nocturno, vos me acuerdo cuando te entrevisté por primera vez que me mostrabas todos los libros de aves y demás que habías usado para documentarte. ¿Para esto con qué te documentaste? Y para esto, lo que tiene tiene una estética muy urbana es tratar de, viste, tratar de imaginar, viste, qué elementos que están en el común contexto urbano normal de hoy en día se pueden reciclar y pueden aparecer ahí. Hay muchas cosas que ya se han hecho así. Por momentos me hace acordar mucho a Mad Max, por ejemplo, ¿no? Donde si vos te acercás y ves a estos personajes, viste elementos reconocibles y eso. Pero a lo fantástico me dejo llevar. Esto lo de estas criaturas que se expanden, que tragan, la verdad Claro, que bueno, se me pero a mí ocurrió, lo no que me llama la sé. atención es que lo comparaste inmediatamente con una Sí, pitón. sí, porque siempre las influencias mías están relacionadas con la fauna. Me parece que hay muchas ideas interesantes. Son tan ¿De diferentes dónde los viene animales. eso? ¿De pibe quería ser veterinario, Veterinario, zoólogo o algo capaz. así? Sí, puede ser, sí, sí. Siempre me interesaron los animales, eso. Y siempre de alguna manera están metidos o así o más presentes los animales en todas mis historias. Bien, bueno, en Ángela de la Muerte incluso Mm, transmigraban almas a los animales. claro. Veo, igual que tanto acá como en Ángela y Nocturno, se repite una cuestión con la metamorfosis del cuerpo. Es un tema Sí, que... también es un tema que me obsesiona, la figura humana, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? No sé, por ahí vi mucho cine de David Cronenberg, las primeras películas, siempre me obsesionó todo lo que... el fantástico, pero no el fantástico ese sobrenatural, de religioso, de los espíritus, de los demonios, todo eso nunca me interesó tanto, siempre me interesó cuando el fantástico se mete con enfermedades, con el cuerpo humano, ¿no? Como, con más ficción, ciencia ficción, digo, ¿no? Más como por ese lado. El horror cuando se acerca más a eso. La deformidad. La deformidad, tal cual, sí. Tenés dos patas, dos brazos. Tengo algunos detalles, pero Por bueno, no es ejemplo, el caso de la comparte. charla. Pero bueno, Claro, este es el protagonista. este es el protagonista. Bien, Sí. ¿por qué es un esqueleto? Porque me parece que no hay una razón muy así. Hay mucho capricho en el diseño de mis personajes, ¿eh? Y hay mucho inconsciente también. A veces después me doy cuenta por qué es un esqueleto. ¿Todavía no te has dado cuenta? Hay muchas referencias, pero me parece que está bueno que lo lean y que interpreten, ¿no? Porque la historia tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el vegetarianismo, con todo lo que hablamos. Para usted, ¿por qué está vestido así? Hablaba en la entrevista. Para usted, además me Y empieza a ya tratar de usted como si fuese. No sé, yo te confieso que no la leo en detalle cuando tengo que escribir las notas. Ok. Lo que sí hago es ver la estética general. Encuentro una cosa medio punk por momentos. Sí, tal cual. Ahí sí está el Mad Sí. Max. Y en cuanto al esqueleto, me genera dudas, porque por un lado lo siento como disfrazado Sí. por momentos, ¿viste? Sí, sí, El disfraz totalmente. ese del traje, el enterito negro Sí. con los huesos. Pero a la vez hay otra cosa en el laburo de la cara que me parece es donde el personaje termina de cerrar desde el diseño. Ok. Sí, tiene muy influenciado por esa estética, ¿no? De Misfits de los 80, entre glam y maquillaje. Tiene algo como justamente es un retroceso, digamos, la raza humana en un estado más animal. Tiene esa cosa también tribal, ¿no? Que tiene Pero él es de herbívoro. maquillaje. Él es herbívoro, sí, sí, sí. Esa cosa de convertirse en alguien amenazante, ¿no? De dar un poco de miedo. ¿La naturaleza te da miedo?
La naturaleza tiene defensas, qué sé yo, muchas criaturas desarrollan colores, formas para asustar, para, no sé, se me viene a la cabeza el pez globo que se expande como para hacerse más ¿viste? Y bueno, me parece que estos tipos andan por la Saca calle pecho como los pintados así petizos. porque no, ¿viste? Quieren como mostrar que son los esqueletos, no son... Bien. Me voy por un poquito por las ramas con algo que salió en varias charlas en lo que va de Docta Comics. ¿Lo trataste en terapia todo esto? Se habló en mi taller, siempre me preguntan, nunca fui al psicólogo, nunca, me intriga muchísimo. Estamos hablando en serio. Para mí todo esto, el arte, escribir historias, todo es como, es mi forma de estar sano, ¿no? De liberar. Siento que no necesito ir al psicólogo, pero bueno, puede ser interesante por ahí siempre, a mí me interesa mucho, yo trabajo mucho el lado inconsciente, o sea, muchas cosas que son hasta caprichosas, las pongo porque me parece que tienen que estar ahí. No todo, viste lo que hablábamos recién de la estética, no todo tiene un significado para mí y a veces me interesa mucho la interpretación de la otra persona, qué es lo que ve. Bueno, con Ángela cuando hablamos de la cuestión de la incomodidad del cuerpo, me Sí. acuerdo que cuando lo charlamos por primera vez, vos no lo habías registrado tanto. Por ahí no me gusta tanto ponerme yo como la camiseta y decir yo estoy diciendo esto. A veces tiro los temas ahí sobre la mesa, ¿viste? Y hay gente que lo agarra y lo toma como el contenido de la obra o lo toma... Y a veces me ha sorprendido gente hablándome de... No sé, me acuerdo con el corto Gorgonas, un amigo diciéndome, es increíble la historia, transcurre en la facultad de Derecho que representa la justicia y tu personaje tiene los ojos vendados porque es la representación de la justicia y la sociedad está paralizada porque estaban todos convertidos en piedra. Y había un montón de lecturas que era el mito de Medusa, la mina estaba con los ojos vendados porque no quería que la vean, Y vos te estabas lavando las manos Sí, terriblemente. yo estaba diciendo, yo no quise decir eso, pero me parece interesante cuando la obra empieza a circular, ya no es tuya, ¿no? Como, y las interpretaciones están ahí, o sea, O sea que como no es tuya, se la pueden llevar gratuitamente del se- Estado. No. empieza a circular una vez que pagaron. Ok. Una vez que pagaron el dinero, sí, hacen lo Che, que a, quieren. a todo esto, estamos haciendo esto muy informal, así que quien quiera preguntar, levanta, me chifla o lo que guste y lo vamos convirtiendo en una charla. Ángela de la Vamos con Muerte, Ángela de la Muerte, ahí justamente. está, justo Ángela. Fue un punto importante. Creo que fue el momento, digo, Nocturno significó mucho, fue creo la primera historia completa tuya en Fierro, ¿verdad? Sí, es verdad, Pero sí. con Ángela de la Muerte retomaste un personaje y, y creo que lo llevaste y fue lo que te terminó de consolidar como autor acá. Sí, para mí es mi obra que más me gusta de las mías, digamos, es la historia más larga que hice, es el guión, la historia que más me gusta. Que creo que por ahí, para el lector promedio, por ahí hubo otras obras que son más llamativas por la estética, como Nocturno por ahí llamó mucho más la atención la estética. O Legión. O Legión también, esas son como las dos obras que tenían una estética muy fuerte, diseños de criaturas, de personajes que mucha gente me relaciona con eso. A mí la historia que más me gusta es la de Ángela, pero por ahí no tiene una estética tan impactante como las otras. Pero para mí sí es como... me parece que fue la obra de las que hice con más aprobación, por lo menos a nivel crítica, como que la escuché como buena, más coincidencias en crítica, las otras por ahí me pegaron un poco más, esta me parece que fue como la más lograda para hasta ahora, digo. Hay una cosa que siempre te quise preguntar respecto de la protagonista, Sí. que no es el modelo de heroína al que uno venía acostumbrado o que uno acostumbra a ver en el cómic norteamericano. Sí. Es una chica incómoda con su cuerpo, regordeta, no muy agraciada de rostro. ¿Cómo la pensaste? Yo me acuerdo una vez que escuché una charla de Altuna, maestro de dibujar mujeres sexys, viste, es como, y dijo en la charla que no se podía hacer, que solo se podía hacer mujeres muy lindas
o mujeres muy feas, como no se podía ser una mujer intermedia, normal, viste, como que esa belleza ambigua en el sentido de que una persona normal, ¿no? Él decía que eso no se podía hacer en una historieta. Y yo me quedé medio como diciendo, ¿por qué no se puede hacer? Digo, porque como hay que hacer los estereotipos, digamos. No, no, yo no digo que lo logré ni nada, pero me lo tomé un poco como desafío. Yo quería ser una mujer más normal, como también un poco como pararse, digamos, decir, voy a hacer algo diferente, no voy a hacer la típico estereotipo de mina que está recontra buena del cómic americano, que tiene un cuerpo así de ciencia ficción. Dije, vamos a hacer algo como más real. Tampoco es tan fea, che. No, 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 No no. la mates, loco. Tiene lo suyo, Ángela. Yo seguramente la invitaría a tomar un café de conocerla, pero esto no es... Sí, 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 pero me propuse eso, como que tenga unos kilos de más, un poco más redondita, un poco más, tampoco, viste, qué sé yo, salir un poco de eso del cliché y jugar también con eso, porque justamente la historia tiene que ver con cuerpo y alma, ¿no? Que es qué es lo importante, ¿no? Está todo el tiempo esa transmigración de cuerpos, elegir otros cuerpos, ¿no? Y me parecía interesante que el personaje por ahí tiene algunas como inseguridades con su cuerpo, qué sé yo. Tampoco está tan explotado, está como ahí presente el tema, ¿no? Sí, pero aparece constantemente. Sí, es Incluso verdad, el sí. que no puede volver a su cuerpo original. Claro, tal cual, sí, sí, sí. Y- Ahora, ¿notaste que todo este tema de Ángela aparecía en Fierro al mismo momento que, por ejemplo, aparecía Dora, que sí, también es un protagonista construido no exactamente desde ese punto de vista, pero desde un punto de vista similar, que todo el cuerpo de personajes que acompaña a Dora son chicas comunes y corrientes, y además me parece que hay como todo en la nueva historieta argentina, empiezan a aparecer estos cuerpos más normales. ¿Estás notando vos también como este cambio de paradigma? Sí, fue muy raro porque justo eran dos historietas publicadas al mismo tiempo donde las protagonistas eran femeninas pero escritas por hombres. Eso era como por ahí raro, ¿no? Como la mujer pero vista por un hombre, porque en realidad, qué sé yo, uno trataba de interpretar y a veces había voz en off de Ángel hablando como de, digamos, el misterio de la mente femenina para un hombre. ¿Resolviste algo al respecto? Tengo que hacer un volumen más todavía de Ángela, me parece, para... Pero sí, tenés razón, porque aparte era una historia, lo de Dora también, donde las minas no eran estereotipos, eran minas más raras, tocaban temas más, no tan por ahí explotados. Era una historia por ahí más costumbrista, la de él si se quiere, tenía unos toques policiales, ¿no? Lo mío era por ahí más de género, no sé si estaba tan explotado eso, pero las dos historias creo tuvieron mucha aceptación, o sea... Sí, sí, eh, bueno, Dora creo es una de las grandes historietas de los últimos años. y la mía no. No, la tuya también. La tuya, Sí, obvio, que la Dora. la tuya la recomendó y por algo estás acá. Dora Digo, fue creo que no hace... después del Eternauta, la otra, bueno. A ver, ¿cuántos han leído Ángela de la Muerte aquí? Bien. Como bien. mienten, mira, después le vamos a hacer preguntas Desfigurado, a la gente. un par de figurados. El esqueleto, ¿quién lo viene siguiendo? Ahí va. Es que te leen, cara dura, no necesito recomendarte. Bien, la imagen que tenemos en pantalla. Me parece que acá está tu influencia del manga, ¿no? Sí, 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 tal cual. Cuando a mí me fascinan los robots, me fascina la ciencia ficción dura, todo eso, pero la verdad, cuando me metí con Ángela, hacía un montón que no hacía eso. Y me di cuenta que creo que desde chico que no dibujaba esas cosas. Robots, seriamente, digamos, hacer una historia. Y uno de los desafíos en esta historia fue tratar de construir estos robots y que parezcan que existen. Y fue muy difícil. Y obviamente me compré unos artbooks de japoneses, me empecé a ver Gundam, siempre me gustó, pero como que traté de conectarme uno de vuelta con eso para tratar de entenderlo. Y la verdad que fue muy difícil para mí, fue algo que, no sé, por ejemplo, hablamos hoy del esqueleto, el esqueleto es algo que para mí me resulta más fácil, una historia de horror, fluye más cómodo. Pero también tiene en la narrativa, tanto el esqueleto como lo tenía Nocturno, algo de la buena historieta japonesa. No, sí, hablando de narrativa, para mí siempre fue una gran influencia el manga. Para mí siempre tuvieron una mejor narrativa que Occidente. Me interesan mucho esos silencios, esas páginas que no pasan nada.
Siempre como que la flasheé. Lo primero que leí fue Akira y... Estaba sobre tu tablero de dibujo algunos, sí, o recuerdo mal. Sí, y muy probable, sí, sí, andan por ahí. Sí, sí, sí. Y después leí bastante. Eh, la verdad que todavía el manga me influencia muchísimo, digamos, sobre todo a la hora de narrar, ¿no? Cómo contar, cómo crear un clima. Lo que pasa que ellos no tienen límites de página, ¿no? O sea, ellos no saben lo que es el límite de página, digamos. Al revés, digamos, ellos si quieren agregar, si la historieta funciona, pueden agregar un volumen más de 200 páginas, o 3, 4, 5. Entonces, en un punto hasta tienen que estirar, ¿no? Tienen que... Nosotros, y hablo de Argentina, e incluso hablo de mercados como Francia, Estados Unidos por ahí no tanto, pero tenemos otro formato, no podemos hacer eso. No tenemos tanto tiempo para dibujar tanto, no tenemos esa capacidad de sacar tantas páginas, al menos yo no la tengo. Bueno, tienen también estudios con múltiples ayudantes que Bueno, se dedican a cosas puntuales, ¿no? sí, venden millones de ejemplares también, que Y tampoco eso tenemos. ayuda, eso ayuda a tener un ejército de ayudantes. Tal cual. Entonces lo mío es como mi narrativa, yo a veces pienso que es como una mixtura de muchas narrativas. Por ejemplo, tiene páginas muy manga, donde silencios, donde las cosas se cuentan muy despacio, donde no pasa nada, y de pronto tiene una página más occidental donde necesito mucho texto, ¿no? Es como... ¿Qué parte del occidental? Estados Unidos, Europa, la Argentina de la época de oro. Y yo leí mucha historieta argentina, y también... Pero, Escorpio, Columba. mucho Scorpio más que Columba. Por generación. Por mi generación y también podía haber leído Columba, pero como ya sentía rechazo por el color, como estaban coloreadas, ya de chico, qué loco que de chico ya sabía que estaba mal pintado eso, ya, ¿viste? Y aparte tenían esa letrita de máquina, hay mucha. Me he fumado algunas, hay historietas increíbles, pero siempre... ¿Te pegaron? ¿Eh? ¿Te pegaron? Ahora me van a pegar, algún fanático de Nippur Lash. pero siempre me gustó más Scorpio, Jiménez, Zanotto, La Fierro, misma vieja, leía un poco más. Y siempre la historieta europea, sobre todo de los 80, digamos. ¿Algún ejemplo? Y uno de mis grandes ídolos es Moebius. Moebius me encanta. Pero no sé, yo leía la Meta Hurlan, la edición española, Totem, todo lo que venía de España, que era mucho de Francia en esa época. Estoy recontra desactualizado igual con la historia francesa, porque lo mío era más de esa época. Había una pregunta antes por allá que... Diga. ¿En las escenas en las escenas de la luna o en todo el libro decís? Eh, Ajá. Eh, sí, yo cada vez que... Sí, es verdad. Claro. A mí me pasa que cada vez que encaro un proyecto nuevo, bueno, hoy por ahí lo hablamos un poco en el taller, que no es que cambio el estilo, porque mi estilo sigue siendo el mismo, pero trato de darle como una impronta diferente según la historia, por ahí, o lo que me pide. Y si bien, por ejemplo, lo que vimos del esqueleto, como está todo muy hecho pelota, es blanco, negro, incluso tiene algo de pincel, es todo sucio, tramas, ¿no? En la historia de Ángela es una historia más, si se quiere, más pulcra, porque son unas corporaciones que tienen mucha plata y que siempre están en lugares lujosos y de pronto aparecen en la luna. Para mí, yo siempre la relaciono con James Bond, ¿viste? Como una cosa, ¿viste? Como ese tipo de aventura, ¿viste? Que de pronto van a la luna, ¿viste? Que hay una de James Bond que está en la luna, no sé, de pronto están... Y entonces la estética para mí es... es mucho más limpia, ¿no? Hay mucho más blancos, ¿no? ¿No hay como Y una cosa séptica también? también, esa cosa de laboratorio, más pulcro todo, ¿no? Gente más... y lo que el entintado está hecho con unos marcadores Curecolor, ¿no? Que generan unos graduaciones de grises, y si los vas superponiendo, mientras más tengas, puedes hacer una paleta de valores de grises. Pero el blanco empezó a tomar mucho protagonismo. El blanco como color, ¿no? Como...
como vacío. De hecho, en el tomo 2 yo lo miro y es mucho más limpio que el uno. Pero es algo que se fue dando, ¿no? Me parece que los ambientes donde transcurre, los climas que tiene, son mucho más pulcros. Por eso ahora cambió muchísimo con lo que estoy haciendo ahora, es como volver un poco medio a las raíces de lo primero que hacía, ¿no? Que eran las tramas, el pincel. Incluso probé volver a la pluma, que la había dejado hace un montón, y bueno, no, volví al estilógrafo, pero me parece que si eso, por ese lado viene tu pregunta. Sí, sí, tiene bastante que ver, pero estoy pensando en cómo es pensado la iluminación. La iluminación. Como la luna, que bueno, no sé, tiene su iluminación particular, no sé, por ahí tienes una boludez, no tengo ninguna teoría científica al respecto, Claro. pero yo sé igual a la superficie lunar que a la Tierra. Ah, ok. Digo, no sé. Sí, mirá, lo que hice fue ver muchas fotografías, porque es verdad lo que decís, tiene una iluminación muy particular la luna, sobre todo en la foto que conocemos. Ahora voy a plantear un tema que es polémico acá, que seguramente es más polémico el de Colombo. Yo estoy convencido que fuimos a la luna. Viste que ahora como hay mucha gente que está... yo creo que esas fotos que hay de astronautas caminando por la luna son ciertas. Yo usé esa documentación, digamos, como válida para documentar esta historia. De hecho, la historia plantea que en realidad ya hay gente en la luna, hay bases que nosotros no lo sabemos, digamos, hay como también hay un juego un poco con esa polémica que existe hoy en día, ¿no? De si fuimos o no fuimos a la luna. Pero a mí me resultó fascinante todo el tema de las fotografías, de ver realmente cuál es el clima, sobre todo en las sombras, ¿no? Porque no hay atmósfera, ¿no? Es un lugar así muy donde el sol pega de una manera muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Si no, salta. Bien. Más sobre la serie, si tenés pensado en un futuro hacer como un spin-off de los personajes secundarios de Ángela. El mono. El mono, el propio libro del mono, claro. O el perezoso, no sé, digamos, si tenés pensado así, o si los futuros tomos van a ser solamente sobre Ángela. En realidad tengo muchas ganas de hacer un tercer libro así, donde estén todos los personajes, ¿no? Y desarrollarlo un poco más, como seguir con... Por ahí ir un poco al pasado, porque quedaron como un par de huecos de dónde vienen ciertos personajes, ¿no? Explicar un poco más eso, pero que la historia siga para adelante, digamos, ¿no? Tengo una especie de sinopsis, una especie de plot argumental para dónde tendría que ir la historia, con algunos puntos, pero la verdad no lo tengo desarrollado la historia, ¿no? No me senté a escribirla. Tengo muchas ganas de hacerlo. Che, el perezoso es buena, ¿eh? El perezoso, mira vos, puede ser, no se me ha ocurrido, la verdad que no. El perezoso es esos personajes que me los saqué encima y de pronto volvió y no me di cuenta por qué volvió, como que dije, ¿por qué lo estoy dibujando de vuelta? Así que no me extrañaría que de pronto... O si no el pasado de las dos corporaciones. Eso más que nada me interesa, me parece contar eso que quedó siempre como muy en la nebulosa, ¿no? Hace falta, me parece. Tengo muchas ganas de contar eso. Bien, salto un poco para atrás a Desfigurado. Desfigurado ponías, o más bien se ponía un poco en tela de juicio la cuestión de la realidad, de en qué creemos, Sí. qué es cuánto de lo que vemos es auténtico y verdadero. Sí. Siempre hay como una cosa oculta o por detrás en tu obra. Para que no me acuerdo dónde dejé la carpeta. Acá está. Vamos a poner Desfigurados. ¿Dónde está? Igual no traje nada de Desfigurados, me parece. Sí, en eso me viene mucho de haber leído mucho Philip Dick. Esa me parece que es la obra más Dick de todas. Siempre me obsesionó ese autor y me parece que planteó esos temas, ¿no? De un poco cuestionar la realidad desde un lugar de fantasía, ¿no? De plantear una ciencia ficción, con unos toques filosóficos, ¿no? Metafísicos. Eso siempre me encantó. En mis historias están puestas muy en boca de jarro, no están tirados los temas, pero no están Sí, tan quizás en profundizados. Desfigurado es más explícito, al ser más una obra de juventud. Sí, sí, Pero sí. ¿vos qué edad tenías en Desfigurado? Y lo habré empezado a dibujar a los 20 años, ponele. Un nene. Un nene, sí. Qué bien que dibujaba ya, guacho. Bárbaro. Bien, ¿te sigue interesando el tema de la realidad como construcción? ¿Y qué sentiste cuando salió Matrix? Y
Yo lo que sentí cuando salió Matrix, que ellos también habían leído las mismas influencias, no vi más que eso. Pero había gente que me decía, che, se reparecía a tu historieta. Bueno, qué sé yo, no. Un poco de recelo por ahí, ¿no? Porque decir, uy, Hollywood, ¿viste? Y aparte fue un éxito mal, ¿viste? Esto salía en un fanzine que lo leía muy poca gente, obvio, no tenía nada de repercusión. Pero nada, no, para mí venía de ese lado las influencias. En la literatura siempre estuvo todo como mucho antes, ¿no? Recién Hollywood empezaba a tocar esos temas y novelas que habían sido salido en los 60, ¿viste? Qué sé yo. Pero a mí sí es una historia que me gusta todavía desfigurado. O sea, la veo como joven, como... Hay cosas que por ahí no me gustan tanto en el dibujo, la veo que ha envejecido, no sé si se quiere, no sé cómo decirlo. Me sorprende gente, lectores que son muy como... Defienden mucho esa obra todavía, como que hasta esa es tu mejor trabajo y es el más viejo, como que es loco, como que... Por ahí tiene que ver la gente que lo leyó en ese momento, ¿no? Como que... Ahora no sé si... Hay un recuerdo emotivo. Yo creo que sí, tal cual, totalmente. ¿Alguien quiere preguntarte algo más de Desfigurado? Venga. No, desfigurado no, pero de Nocturno, ¿por qué Puerto Madryn? ¿Por qué Puerto Madryn? ¿Por qué se van a Puerto Madryn? ¿Ocurre toda esa escena ahí? Sí. No, es loco porque lo de Puerto Madryn, mira, de paso aprovechamos y ponemos imágenes. Estaba con aves rapaces, no con gaviotas, que nosotros con Tenés razón, aves tenés, rapaces importantes. tenés Está razón. buena la mesa, a mí me gusta, pero siempre me dio curiosidad. ¿Por qué no a la precordillera? Sí. Mira, la verdad me pasó venía contando historias muy urbanas en Buenos Aires y tenía ganas de ir a otro escenario, ¿viste? Como llevarlo a otro lado. Y me lo planteé medio como un desafío, como que porque Puerto Madryn encima era un lugar que no conocía. En la historia igual, si la leíste, sabes que después hay una explicación. ¿Por qué Puerto Madryn no? Por eso, no te acordás. No lo voy a contar porque va a salir la reedición de Nocturno el año que viene y mucha gente no lo leyó. Pero hay una explicación por qué. Pero digamos, después estaba esa cosa un poco de llevar... De ir a otro lugar. Mi fantasía cuando la dibujaba, porque tardé mucho tiempo en hacerlo, más de un año, y el final iba a ser en Puerto Madryn, yo imaginaba viajar a Puerto Madryn en algún momento para digamos, mezclarme con la atmósfera del lugar, sacar fotos, ¿viste? Como para saber un poco, contar la historia desde un lugar que yo que conocía. Y no se dio ese viaje. Y me empezó a pasar que me acercaba al momento en que tenía que dibujar esas páginas, cuando ya los personajes viajaban a Puerto Madryn. Y me acuerdo que en esa época alguien me escribía, en esa época yo tenía un fotolog, mira, estamos hablando de una época, no hace tanto tampoco. Y me acuerdo que tenía un contacto que me escribía de che, qué bueno que van a Puerto Madryn, yo soy de Madryn, viste, así como... Y se me ocurrió escribirle a él, decirle, che, mira, yo tengo que hacer toda una escena que esté en Puerto Madryn, pero no conozco, vos no me podés mandar fotos, si yo te pido, no, mira, yo no te puedo pagar, pero no sé, si querés te puedo dibujar en la historieta. No se me ocurría nada para convencerlo. Y el chabón se copó, pero me empezó a mandar fotos de la familia, como diciendo, sí, dale, pero dibujame acá, todo, con una foto con los hijos, todo. Y aparecen en un momento, y me ayudó bastante. Lo loco fue que al año, cuando el libro ya salió publicado, me invitaron a Puerto Madryn en una convención chiquitita, así, viste, muy tranqui. Y hubo re buena onda, como la gente pensaba que había viajado, no sé, viste, qué sé yo. Es raro, porque, viste, como dibujar un lugar que no conoces tiene su duda. Aparte, yo soy muy respetuoso de eso en especial. Me molesta mucho, no sé, se me viene a la cabeza una película de X-Men que dice Villa Gesell y aparecen unos cerros con nieve, viste. Esa cosa me parece horrible cuando, ¿no? Viste, una película con millones de dólares y no tuvieron la documentarse, boludo, fijarte a dónde van a contar la historia. Como me parece que lo agradece la persona, ¿no? Cuando está ese cuidado, ¿no? Esa rigurosidad, sobre todo en la documentación, porque a veces uno tiene que contar una historia y hablar no de un lugar, sino de un tema en particular, y está bueno investigar, saber, porque si chamullás, por ahí alguien no se va a dar cuenta, pero siempre va a haber alguien que sabe el tema y es re choto, ¿viste? Que se dé cuenta que está, no sé, es como contar una historia de la Segunda Guerra Mundial y de tanques rusos contra alemanes y bueno, los tanques más o menos son así, total nadie sabe cómo eran los tanques rusos.
No, va a aparecer un flaco que sepa y te va a decir, no, mira este tanque. Y si están bien hechos, si están pensados, todo documentado, tiene un valor muy, muy, muy agregado, me parece eso, en el lector, ¿no? Che, perdón, ¿decís que sale cuándo la reedición de Nocturno? Todavía no tiene fecha, estamos viendo. Yo creo que este año no llega, va a ser para el año que viene. 2016. 2016. ¿Vos redibujás páginas cuando recopilás o Sí. tenés ese costado 11? Por lo menos retoco cosas. En este Nocturno iba a salir en Polonia una edición de Nocturno. Yo la retoqué, volví a releer, retoqué algunas cositas que no me gustaban. Al final no salió, no se cayó eso. ¿Pero qué cositas retocás? En esta, por ejemplo, no agregué páginas, nada, pero soy medio obsesivo de, viste, esa carita que salió mal y la volví, pero mucho ya digital, viste, como ya no volví a escanear. Y sobre todo en Nocturno había unos diálogos, había unas cosas en el guión que no me gustaban. Y una cosa que siempre le reprocho a Nocturno que a mí no me gusta es que tiene un exceso de texto. Hay como demasiado verborragia y para mi gusto innecesaria. Así que cuando salga esta nueva reedición, si alguno quiere tomar el trabajo de comparar las dos, va a haber alguna diferencia. Pero la verdad no creo que sean tan obvias, digamos, tan... Bien, ¿por eso Ángela de la Muerte se vuelve más parco en los diálogos cuando la retomás? Comparando que lo Comparando con Nocturno, digo. más parco, decís. Sí, los diálogos a veces son Son más más secos. cortitos, decís, Sí, eso. sí, son más puntuales y a veces los personajes se abandonan sin hablarse y Me- capaz ni eh, se dejan una nota. Me pasó que me empezó a interesar, es verdad, lo que decís, más en los silencios, volver a los silencios. Siempre mis historietas fueron así, y cuando hice Nocturno, no sé por qué sentía que la gente tenía que perder mucho tiempo en una página. Era Columba, ¿viste? Te vamos a meter texto. El tipo agarra el teléfono y dice, voy a tomar el teléfono. ¿Viste? Como redundancia. O sea, ahora cuando volví a releer Nocturno sentí eso, me molestó un poco. Y ahora estoy otra vez en esa etapa de que la historia sea más visual, que pase todo más por las imágenes, que haya... Mucha reflexión interna, ¿no? ¿Cómo me siento ahora que me estoy volviendo un pajarito? Sí, hay demasiado y me molestó un poco eso. Igual no lo cambié tanto, algunas cositas, no tampoco era como demasiado tedioso. Bien, ¿más preguntas? Sigo diciendo avanzadas. Allá. Es el señor que pregunta todo. Gracias. Hay otras historietas de Cazzoli que no recuerdo los títulos, que son, digamos, también obras juveniles como figuradas. No sé si uno o dos más que quedarían inéditas como álbum. ¿Tenés ganas? ¿Te han propuesto? Mirá, en realidad no quedan muchas. O sea, aparte de figurado, es verdad, son dos. En realidad sería una, que es Carnívoro, que es como la semilla de este proyecto nuevo, El Esqueleto. Sería como el remake de esto, de esa historia antigua. Y después hay unas historias cortitas, que no hay nada muy largo como para hacer un libro. Me ofrecieron reeditar Carnívoro, el original, pero a mí por ahora no me interesa porque realmente esa sí envejeció mucho, ¿eh? Esa sí no tiene mucho pie ni cabeza la historia, se ve, es más, es anterior a Desfigurado. Entonces ya ahí como que no me da. Y aparte porque lo estoy redibujando, estoy haciendo como, me interesa más que se vea esta nueva versión. Me parece que cuando uno está como tratando de mostrar su obra, de hacerse conocer, por más que uno tenga un bagaje, que tenga ciertos libros, me parece que ninguno en la historieta argentina hoy en día, salvo un par, como no sé, se me viene Liniers, todo, estamos todos tratando de difundir nuestro trabajo, estamos en una etapa donde no tenemos tantos lectores, tampoco es una cosa, viste, que una locura. Y me parece que por ahí puede ser un poco nocivo mostrar obras tuyas que no te representan hoy, me parece, porque pueden caer en manos de un lector nuevo que no te conoce, no tiene por qué conocerte, y por ahí lo primero que lee tuyo es eso y dice, esto es rechoto. Y me parece que ese tipo de reediciones tiene que ser cuando vos ya seas un autor, viste, que ya no saben qué sacarte, viste, que estás como... que ya lo lees con otra mirada, lo lees como diciendo, este es el Salvador de cuando era adolescente. Pero bueno, me parece que no me favorecería que salga ese libro en este momento. Ahora, ¿qué elementos ves en estas historietas por las que él te pregunta que reaparecen ahora? Además de esta cosa dickiana de Desfigurado. Y esta historia que les contaba que
que sería la semilla del esqueleto. Esa otra, no hay mucho más, esta historia es. Y, Ahora, ¿cómo te formaste como guionista? bueno, hoy justo hablamos mucho de eso, porque lo mío es autodidacta, yo no estudié, digamos, ni siquiera hice cursos. Ni la poética de Aristóteles por encima de la edición barata del Libertador. Bueno, algo de eso puede ser, está bien, pero poco. Pero mis primeras historias eran escribir y dibujar al mismo tiempo, era, viste, como todo, porque yo quería narrar con imágenes siempre, entonces era como una mezcla. Y entonces era como un borrador confuso, viste, ¿no? Hasta que en mis últimos trabajos, creo que a partir de Legión, quizá un poco antes, cuando fueron los cortos animados, que... ¿No se escucha? Ah. Que no, me da miedo porque sé que este sonido está saliendo afuera y es horrible, es como una voz en off que habla. Pensás que se están riendo de vos. Me da más incomodidad lo que pase afuera que acá. Acá está todo bien, acá ya la gente no puede salir tan jugado. Afuera se lo tienen que fumar igual. Hola. Estábamos en el tema del guión y ahora ya me siento, escribo, digamos, en el Word, me tomo incluso el tiempo. Lo que hablábamos hoy, que yo, como el problema que tengo es que no tengo la gimnasia de escribir todo el tiempo, como puede tener un guionista profesional que está escribiendo 2 libros a la vez, historias cortas. ¿Por qué? Porque yo escribo... Hablamos de Saracino. Por ejemplo, estamos hablando de Saracino, que no está acá, ¿no? Aparece, ahí está. ¿Ves que se escucha afuera? Escribe 2 libros a la vez y aparece. Claro. ¡Hola! Hablando de gimnastas de la letra, claro. Yo no tengo eso. Más viene a ofrecerte un guión. Bueno, ahora lo hablamos. ¿Por qué? Porque yo escribo una historia y después me pongo a dibujarla. Y por ahí la historia tardé 3 meses, vamos a suponer que tardé 3 meses en escribirla. Y después en dibujarla, por ahí estoy 1 año y medio. Y en todo ese tiempo yo no escribí nada. Pues yo, digamos, escribo, dibujo, no es que estoy, viste, con... ¿No tenés un anotador para ideas? Sí, pero no es esa gimnasia diálogos. que tiene un guionista profesional que todos los días se sienta y escribe. Entonces lo mío es como, viste, es volver de cero, acostumbrarte, escribir un poquitito, dibujar un poco. Entonces es un proceso raro, pero trato de hacerlo lo más profesional posible. Lo único que, como los guiones los voy a terminar dibujando yo, no es un guión técnico, es un guión literario, digamos, como un cuento con imágenes, viste, que voy diciendo, acá pasa esto. Me hablo a mí mismo, es muy triste lo que te voy a decir. Cosas que te recordás a vos mismo que querés dibujar. Porque aparte, viste, yo escribo cosas que voy a dibujar capaz que dentro de 1 año, entonces le hablo al Salvador del futuro, viste. Salva, acordate que... Bueno, pero lo interesante de eso es que en todo ese proceso del año, que hoy también lo conté, hay la gente que si estuvo en una charla se lo está fumando de vuelta, que como Saki, por ejemplo, ya está mandando mensajes, esta parte ya la vi, que cuando me pasa que, por ejemplo, me pasó con el esqueleto, que por ejemplo el guión lo tardé 3 meses en escribirlo, pero un par de cosas no me convencían, no me cerraban, ¿viste? Pero, y El Salvador de ahora dijo, qué boludo, que claro. El Salvador es un año. Y aparte, viste cómo funciona la cabeza con las ideas, eso, bueno, lo sabe el señor, que vamos, a mí me pasa que, por ejemplo, no se te ocurre algo, ¿viste? O se te ocurre algo choto que sabes que no está bueno y decís, y necesitas tiempo para que se te ocurra otra cosa. Decís, bueno, esto lo dejo dormir y en 2 días necesito más tiempo. Y yo la ventaja que tengo, como voy a tardar ese año en dibujarla completa la historia, tengo esa oportunidad de durante ese proceso, incluso cuando uno la empieza a dibujar, te vas metiendo, se te empiezan a despertar otras ideas y puedo modificar esa historia. Y tengo siempre esa esperanza de poder arreglar las cosas que menos me gustan de ese guión, ¿no? A veces llega ese momento y no se te ocurrió nada, y bueno, pero me pasó que tuve que empezar a dibujar esto del esqueleto y creo que cuando ya tenía 20 páginas ya me había alejado lo suficiente del guión original, me volví a sentar a releerlo y cambié un montón de cosas, y incluso lo pude cerrar mucho mejor. Bien, Salva, sos un tipo muy joven aún, pero sin embargo ya te convertiste en referente para los pibes que recién arrancan. Y parte de ese convertirte en referente implica un laburo docente. ¿Cómo es la experiencia del Salvador docente? Justo este año no estoy dando clase, me bajé, pero di clase un montón de tiempo, sí, di clases mucho, di clases desde escuelas primarias, secundarias no, secundarias hice las prácticas, podría, porque tengo el título,
Pero lo que más siempre me gustó fue dar clase de historieta, que era como lo que más me sentía. Y ahí laburaste mucho en una escuela de historieta. Laburé mucho en un taller de gobierno de la ciudad, creo que era gratuito y caía mucha gente. Pero pasaste por la ola también. Y mi última, y di clases como unos 3 4 años en la ola, sí. No, la experiencia siempre fue buena. Yo siempre lo que hago desde que empecé, el curso es anual y al final hacemos una revista. O sea, una misión, el objetivo de acá es hacer una publicación. Para mí la historieta hay que editarla. O sea, eso del blog, de que hacer la muestra y que la gente la lea en la pared. Para mí la historieta, los pibes, por más que les falte, por más que no terminaron, tienen que verse publicado. Y ahí se van a dar cuenta que está mal, porque esa revista la va a tener que leer alguien, la familia, los amigos, no sé qué, y necesitan entender eso para mí. Para mí es re importante. Y aparte enseñarle el oficio de editar un fanzine, que yo la verdad estoy recontra desactualizado porque hace rato que no me autoedito. Pero tal vez es también un poco reencontrarme con eso. Los fanzines ya no son con fotocopias ni con fotopublicaciones que los mandan a imprenta. Tal cual, es Está verdad. bien, tenemos 5 minutos más, ya nos vinieron a amenazar, así que si alguien tiene alguna pregunta, aprovéchelo, si no lo va a tener que volver a taclear afuera, pero algo me dice que te van a volver a pedir dibujos. Así que pregunta. Laburás siempre con guiones propios. ¿Qué guionista de los grosos mainstream norteamericanos, europeos, te gustaría que te escriba un guión, si te gustaría que te escriba guión a alguien alguna vez? No sé si tengo guionista, soy fan de un guionista, como que estoy pensando, pero no. Morrison. Sí, más Alan Moore que Gaiman. Un Alan Moore, sí, si viene Alan Moore, no voy a decir que no, le voy a decir, nada, mirá, ¿sabes qué? No me interesa, no me interesa tu proyecto. No, sí, estaría bueno un Alan Moore, sí. Pero después no. O sea, me gustan guionistas, pero no tengo uno, viste, que digo, me gustaría laburar. A mí lo que pasa es que a mí me gusta escribir, ¿entendés? Yo quiero ser guionista, ese es el problema que tengo, ¿entendés? Yo quiero hacer lo que haces vos, o sea, ese es el problema. Para que te lo dibuje otro, ¿qué dibujante te dibujaría un guión? Y muchos, claro, muchos. No le gusta cómo dibujan los otros. Claro, tampoco. No, pero qué sé yo, está lleno de dibujantes buenísimos. Habría que buscar la dupla, pero sí, es buena la pregunta, déjame pensarla. Nunca se me había ocurrido. Me pasó que ahora, igual, ¿sabés que tengo mi forma de trabajo ya está como también por tantos años haber hecho de esa misma manera, que me pasó hace poco que un español que es muy bueno, dibuja muy bien, me dijo, che, a mí me gustan tus guiones, me gustaría que me tires un guión. Y no le mandé nada, le dije que sí, y creo que hace como 5 meses que le dije que sí. No sé, es como que tengo una cosa muy, viste, como egoísta propia del autor receloso, viste, que yo creo que si me siento y se me ocurre una idea, la verdad no me senté a escribirla, pero si me siento, se me ocurre una buenísima, la voy a querer dibujar yo. No sé si se la voy a querer dar a él. Me pasó la segunda selección, el outlet. Claro, bueno, tengo un guión que tardé un año en escribir, que fue el año que me quise hacer el guionista. Tardé un año entero en escribir el guión, dije, este va a ser mío, por esta me van a recordar, y lo terminé. Tiene como 80 páginas y no me gustó. O sea, mándale esa. Claro, El pobre español ¿sabes qué? está apretando F5, Estaba pensando esperando el primer mandarles. capítulo. Le voy a mandar eso, me parece. Le voy a decir, tengo un guión para vos que se me acaba de ocurrir. Tardé un año, todo este año estoy escribiendo. Sí. Al menos abrilo, guardar como, le cambias el nombre y ya queda como que fue salvado hace unos días. Sí, Y, tenés razón. y no tiene el cartelito creado en 2012. Claro, tenés razón. Bien, bueno, vamos. La idea para hacer Legión se fue dando porque yo había presentado un guión, una sinopsis a Ibrea. A Ibrea le interesaban mis dibujos, querían una historia. Dijeron, para presentarnos una idea, para ver si compramos el paquete. Y les presenté una idea que me rechazaron, que una sinopsis, y que era más de ciencia ficción. Y de ahí me dijeron, queremos una de terror que hagas. Y entonces ahí es como que ellos me condicionaron. Dije, bueno, vamos a hacer una historia de terror. Qué difícil. Que cómo me va a costar hacer una historia de terror. Digo, pero como necesitaba por ahí eso. Yo siempre como... Y... No sé, a mí me parece, creo que estaba en el subte y me dieron pero me habían dado en la calle como una especie de volante, porque había pasado por una disquería así, o no sé si lo agarré yo, y venía, creo que una banda de
de death metal, creo que Dayside venía, y decía, somos legión, decía algo así, no sé, somos mucho más, no sé qué, somos legión. Y me quedé con esa frase, me dijo, vienen para acá, vamos a tener que ir a verlo. Porque conectó, me parece que eso fue como un detonante, porque después aparece la música en la historia, aparece un personaje que es un black metalero, así medio... Y la palabra legión me gustó, ¿viste? Como que creo que la historia salió de la palabra también. No sé, porque hay 800 cosas que se llaman legión. Creo que hay un disco de Dayside que se llama Legión, hay una película, hay una novela, pero la palabra igual me gustaba. De ahí creo que se fue. Bien, ahora sí me están amenazando, así que damos por finalizada la charla. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias.